¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes el día de hoy? Muy buenas noches. Qué bueno que ya nos están acompañando en este tu programa, acá existiendo a través de la página de Visión Pachuca. Es un gusto saludarte, soy Edwin Hernández y estamos ya listos, preparados para una charla más que tenemos preparada y que justamente en esta noche vamos a estar hablando acerca de el miedo en niños y niñas ante la contingencia, que por cierto, ya llevamos bastante tiempo aquí, pero tenemos a una súper invitada que nos va a estar platicando al respecto. ¿Qué es lo que ha sucedido ya de manera más real? ¿Qué es lo que ha sucedido con los pequeños? Gaby Ortiz, la maestra Gaby Ortiz está aquí con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Erwin. Muy bien, muy bien. Ya más adaptada. ¿Y tú? Más adaptado también. Ya, mira, ya hasta pude colocar ahora sí, ya fijo mi micrófono, ya tengo ahora sí mi espacio para atender aquí las conferencias, ya mucho más adaptado porque pues estaba muy mal acostumbrado a hacer todo presencial. Pero ahorita ya hay muchas más formas de hacerlo, ¿verdad? Claro, sí, ya. Y por eso decía más adaptada, porque ya, bien dijiste, ya llevamos bastante tiempo en esto. Entonces ya o te adaptas o pues ya nos hubiéramos quedado. Esa es una de las capacidades maravillosas que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Empezar a adaptarnos y esa es una de las principales ventajas que tenemos de la evolución, ¿no? Solo los que tenemos mayor capacidad de adaptarnos somos los que terminamos evolucionando y sobreviviendo. Y justamente por ello yo creo que es importante seguir platicando al respecto de estas emociones que están surgiendo con todos nosotros y en especial el día de hoy, en esta noche, con los pequeños, ¿verdad? Antes de comenzar, Gaby, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo también que puedan empezar a reaccionar a esta publicación, que puedan empezar a compartir, que nos sigan también en las páginas de Facebook, aquí en Visión, Formación Empresarial y Humana. En Instagram también nos encuentran como @Visión Pachuca. A Gaby también la pueden seguir. ¿Cómo te encontramos, Gaby, ahí en las redes? Claro, estoy como gaby.ortiz.psicóloga, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí está, entonces eso es forma rápida también de localizar a Gaby, que ahorita va a estar platicando con nosotros. Y también nos pueden enviar un mensaje al 771-266-9322. Saludo a Edna Quiroz, que ya nos está acompañando, a Horacio Silva Tobar, que también ya se está conectando, a Mayra de Jesús Sánchez Valencia, que ya nos está acompañando en esta noche. Entonces ya lo saben, empezamos a compartir todo lo necesario para que nos puedan acompañar en esta noche. Gaby, platícanos un poquito acerca de ti, de pues quién eres, ¿no? Como para saber que estás acá con nosotros en este programa. ¿Qué necesita saber la gente acerca de ti? Claro, mira, yo llevo ya bastantes años, aproximadamente 10 años trabajando con niños en diferentes áreas, pero en lo último que me he enfocado son como dos fuertes áreas. Una es la situación del desarrollo en cuestión de lenguaje, motricidad, toda esta situación de apoyo que podemos dar a los pequeñitos sin o con alguna situación específica. Y la otra es ya específicamente dirigido tanto a padres como a los mismos niños en cuestión del apoyo en crianza con el enfoque cognitivo-conductual. En ese es el que me enfoco mucho más, ya dirigido con padres, pero también en tipo asesorías o manejo. Y actualmente, pues, en esta forma virtual, ¿no? Donde no necesariamente es por las edades que manejo, que son menores de 10 años, Claro. desde meses de nacidos hasta 10 años aproximadamente. No necesariamente el trabajo es con el pequeño, pero sí con este tipo de apoyo, asesoría a padres, ¿no? Y sobre todo ahorita a lo mejor en esta nueva modalidad que estamos teniendo, es donde les puedo yo apoyar. En formación, pues soy licenciada en psicología y posteriormente la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en familia. Correcto, cognitivo-conductual en familia. Correcto, entonces ya tenemos este antecedente que nos platicas también para que las personas que nos están viendo pues ya tengan presente esta formación tan especial que tú ya te has obviamente especializado y ya sabemos de lo que estamos hablando, sabes de lo que estamos hablando, por eso estamos aquí en este programa que se llama Acá Existiendo. Miedo en niños ante la contingencia. Surgió esto, Gaby, lo que es la contingencia por el COVID-19 y toda esta parálisis que tuvo pues muchas cosas en la vida, ¿no? En la sociedad. Pero no sé, todos lo vivimos diferente. Y yo creo que los niños lo han vivido de manera
completamente distinta, ¿no? También por la edad, obviamente el contexto, qué es lo que se les dice, cómo lo han manejado. Pero tú, ¿cómo has visto esta situación, Gaby, con los pequeños? Mira, en realidad, bien dijiste, es diferente. A pesar de que todos lo estamos viviendo, los pequeños tienen una situación en donde no tienen el control de nada, ¿no? Si bien nosotros como adultos estamos viendo en la que, bueno, nos dijeron qué está pasando, qué tenemos que hacer, cómo podemos a lo mejor protegernos, pero somos quienes estamos tomando decisiones de salgo, no salgo, a lo mejor me encerré o no. La diferencia es que con los niños ellos no tienen esa opción, ¿no? Quien toma esas decisiones son los adultos, en caso mamá, papá o en algunos otros pequeños, pues familiares secundarios o ya ahorita en esta época en donde mucha gente ya está regresando a trabajar, pues ya son personas hasta ajenas a la familia, en donde tengo que a lo mejor encargarlo con alguien o alguien nada más le echa ojo y tenemos la verdad es que pequeñitos hasta que se quedan solos en casa, ¿no? Por esta necesidad de papá y mamá, ellos tienen que seguir trabajando. Pero bien dijiste algo importante hace un momento, ¿no? Como la situación de estamos sobreviviendo todos. Y esa no es la intención, ni mucho menos con los niños. Tenemos que hacerles ver que si bien esta situación está pasando, es nueva, no es necesariamente como, bueno, en lo que pasa, hago una pausa en mi vida o a lo mejor no lo voy a contar este tiempo. Les podemos enseñar a seguir viviendo en plenitud en este tiempo, aunque estemos encerrados. Y ellos mucho más por estar en desarrollo. Y una de las cosas que sale es el miedo. En los pequeños depende mucho la edad en la que estén, cómo se refleje, porque veámoslo como en una temática, el miedo es una reacción que tenemos de supervivencia, claro está, es decir, tengo que ver si tengo algunas herramientas para actuar, si no, o sea, es decir, tengo que ver con qué cuento y con qué no. Pero vuelvo a lo mismo, la diferencia es que los niños no tienen esta opción de decir, bueno, puedo hacer esto, no, todo es controlado por alguien y es ahí donde entonces, si no tengo las herramientas suficientes y el apoyo de mamá y papá, empiezo a presentar pues ciertas situaciones referentes al miedo que no son adecuadas. No tienen esa posibilidad de elegir todo. O sea, están dependientes de los papás. Cuando los papás se preocupan, y aunque no se preocupen por ellos, aunque estén en cierta manera descuidados, por así llamarlo, también no son, no tienen las herramientas necesarias para poder desempeñar a lo mejor bueno, tomar decisiones de la manera a lo mejor más apropiada, ¿verdad? Estos puntos, Gaby, yo creo que son los que a final de cuentas van a ir forjando también el carácter de los pequeños, ¿no? Porque dependiendo cómo les fue con sus papás, cómo les fue con sus maestros, con sus hermanos mayores inclusive, es conforme ellos van a ir mmm, aceptando, no sé si, o adecuándose, yo creo que es adecuándose a esta situación, ¿verdad? O sea, es como más como la adecuación. ¿O cómo lo escuchas? Claro, no sé si te ha tocado escuchar bueno, en mi caso sí, personas que dicen o llegan a sentir hasta como tristeza por decir, ay, la infancia de los pequeñitos de ahorita pensando en edades preescolares, primaria baja, el cómo va a ser, ¿no? El cómo esto les va a cambiar su normalidad de niñez. Y lo ven como algo negativo, como, ay, ya no pudieron jugar, no van a poder, no pueden conocer a otros niños, pero no solo, no hay que verlo en ese sentido solamente negativo, ¿no? Sino también en estas situaciones positivas que pueden llegar a tener, el que van a obtener herramientas nuevas y diferentes que nosotros anteriormente no teníamos. Es decir, todas aquellas generaciones de personas o niños que no vivimos esta situación, no vamos a tener estas nuevas habilidades que ellos pueden desarrollar y que no necesariamente van a ser negativas. Va a haber muchísimas nuevas, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de tener ahorita ya la posibilidad de la educación a nivel, pues, en línea, ¿no? En esta situación que anteriormente no, pues, no teníamos nosotros. Entonces, no todo es negativo, pero sí hay que estar alerta de cuando los niños ya están mostrando una situación que es preocupante, que ya no es adecuada, ¿no? Y bien comentabas tú, todo depende de cómo brindemos esta información a mamá o papá eh, en,
dirigida hacia el niño, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Porque es ahí donde a los niños empieza a surgirles ciertos foquitos de alarma que no deberían tener en la niñez y eso sí puede causar situaciones de un estrés alto, ¿no? A ver, vámonos con eso. O sea, pero para empezar el miedo. ¿Cómo se puede llegar a manifestar este tipo de miedo? Independientemente de decir, bueno, de que el pequeño diga, tengo miedo. Porque pues a final de cuentas el lenguaje solamente es como que, eh, no sé, como referencial. O sea, el miedo que tienes tú no es el mismo miedo que tengo yo, no aprendí de la misma manera a tener miedo. Entonces, ¿cómo se puede identificar con los pequeños esas señales de miedo por esta situación? Claro, todo depende de qué edad estemos y lo podemos dividir, por ejemplo, en menores de 2, 3 años. El miedo en realidad no es como tal, obviamente, todavía una emoción como la conocemos ya como adultos en cuestión de qué siento. ¿Por qué? Porque estos pequeñitos lo que necesitan todavía es la satisfacción de necesidades, principalmente pues fisiológicas y también afectivas. Pero la mayoría de veces tendemos como a olvidar a estos niños, a estos bebés 1 o 2 años por creer que no se dan cuenta, que pues a ellos no necesariamente tenemos que contarlos porque para ellos esto pues casi que van llegando al mundo, todo es nuevo. Sin embargo, lo que sí ellos perciben es la actitud de los cuidadores primarios, llámese mamá, papá, abuela. En el caso de los pequeños que van a guardería, lo que sí perciben son estas situaciones en donde yo observo a mamá o a papá estresado, enojado, de malas, y es ahí donde el bebé, sin entender necesariamente qué sucede, tiene un nivel de estrés alto como pequeñito, ¿no? Entonces es ahí en donde ellos perciben eso. Ya si nos vamos a una edad un poquito mayor a nivel preescolar, dependerá de cómo lo hemos manejado con ellos a nivel emocional. Tenemos pequeñitos que sí pueden llegar a decir, me da miedo esto, esto y esto, pero todo dependerá de si lo he hecho. Si soy una familia que no necesariamente pongo nombres a las emociones, no necesariamente brindo herramientas para esto, solamente vamos a estar viendo como estas señales, en donde puede llegar a tener cambios en el sueño, es decir, empiezo a tener despertares nocturnos que antes no, tengo pesadillas, a lo mejor me cuesta mucho más trabajo quedarme dormido y lo mismo con la alimentación, ¿no? Empiezo a tener cambios en la alimentación de querer comer más, menos, aunque en esto tenemos que también contemplar la situación en la que está pues estoy encerrado y posiblemente por falta de actividad puedo llegar a pedir más de comida, entonces habría que estar viendo ahí. Pero también lo podemos ver con lo que ellos comenten. No necesariamente nos van a decir a qué le tienen miedo, pero sí podemos empezar a escuchar niños o niñas que empiezan a preocuparse por el dinero, por si alguien está enfermo. A lo mejor yo que antes no necesariamente ponía atención, ahora sí escucho que alguien se murió, ¿no? Que a lo mejor alguien ya no llegó a casa. Es decir, por estas situaciones en las que yo como niño empiezo a preguntar qué pasaría si me enfermo, ¿no? O tenemos otra versión de pequeños en donde empiezan a prepararse para esta situación de que puede pasar y yo como niño estoy intentando a lo mejor, pues por si algo pasa y me tengo que ir o cosas así, ya preparé entonces mi cobija o mi peluche o situaciones donde que para mí como niño son importantes, ya las tengo listas, ¿no? Y ya si nos vamos a niños mayores en edad primaria, pues ahí sí ya tenemos o tendríamos que tener ya la posibilidad de que el niño pudiera expresar estas situaciones a las que le temo. Pero vuelvo a lo mismo, si somos una familia, que no manejamos este tipo de conversaciones con ellos en donde pregunto cómo estás, qué piensas, cómo te sientes, difícilmente nos lo van a expresar o aunque lo estén haciendo, no lo vamos a percibir, es decir, vamos a pensar que es algo pasajero, algo normal, ¿no? Pero no necesariamente es así. Entonces es más como lo voy a poner de esa manera, tú corrígeme. Más como la imitación que tienen los pequeños por lo que ven en este caso con los adultos. Va Mm, más. Pudiera ser, sí, a lo mejor imitación, pero en realidad todo depende de cómo les brindemos la información. Por ejemplo, ahorita pensando en el mes que estamos, noviembre, ya llevamos
más de 6 meses en esta situación, en donde tanto adultos como niños ya tendríamos que estar, lo comentábamos al inicio, un poco más adaptados. No necesariamente que me agrade o que me estén saliendo las cosas bien, pero sí adaptado a la situación en la que estoy. Si todavía soy un niño, y ahí sí hasta en adultos, que estoy teniendo muchos cambios a nivel de sueño, alimentación, de estado de ánimo, cuestiones así, ya es algo un poquito llamativo. ¿Por qué? Porque ya llevo un cierto tiempo en el que ya tendría que estar haciendo algunos ajustes a nivel psicológico para estar un poco más tranquilo. Si soy una mamá, un papá que no ha logrado esa estabilidad, no necesariamente porque, vuelvo a lo mismo, que me agrade o que a nivel económico sí estemos teniendo dificultades, eso puede pasar, pero que a nivel afectivo con los niños estamos bien, estemos manejando con ellos un buen vínculo, una buena comunicación, no tendría por qué haber estas situaciones. Pero ¿qué pasa? Los niños están mucho más pegados a la tele por la misma educación, a computadora, a teléfono, pudiera ser, mucho más que antes y mucho más permitido. Si bien ya en situaciones anteriores estaba como el que había que controlar este tiempo en las pantallas, ahorita está mucho más permitido y la mayoría de niños tienen acceso libre. Ya veíamos que me encargan a lo mejor con algún familiar o con alguna otra persona, no necesariamente van a estar al pendiente de qué es lo que hago, si hago la clase o me voy a otra área, ¿no? Entonces tengo información que no necesariamente voy a comprender, pero que posiblemente me asuste. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues con las situaciones de cuántos enfermos, de cuánta gente se ha muerto, de qué es lo que pasa si mamá o papá se quedan sin trabajo. Y yo siendo un niño que no tengo poder de controlar eso, lo único con lo que me quedo es con la angustia. Y sobre todo si escucho a mamá, papá o a familiares estar platicando constantemente de eso. Y como lo mencionas, un tanto más como la forma en cómo lo comentan. No sé, ahorita te estoy escuchando, Gaby, y me acordé de... Nada más la he visto una vez, necesito verla otras 20 veces, pero la película de La vida es bella. Claro. Si no la han visto, compañeros, véanla, pónganla ahí en los comentarios si ya vieron La vida es bella o no. Y un pequeño spoiler, si es que no la has visto, es de que, pues a final de cuentas, el pequeño, él creyó que todo estaba saliendo bien, tranquilo, bien relajado, porque el papá le estaba haciendo creer que, Era un pues, juego. que era un juego. Y sí, todo estaba alrededor, estaba muy feo, de verdad estaba muy feo, pero pues él se encargaba de que todo eso pareciera divertido, que fuera un juego, que todo estaba bien, cuando pues no. Ahora, eso es una forma, tal vez para que poco a poco se vaya captando por parte de los pequeños. En algún momento la realidad nos alcanza, los alcanza, y se tendrá que manejar como tal esa información, ¿no? Sobre todo cuando ya, por ejemplo, en nuestra familia, a lo mejor nos alcanzó un enfermo de COVID, por así llamarlo, y se hospitalizó y probablemente ya no salió y solamente salió pues muerto pues. Entonces, ¿cómo manejar ese punto, no? ¿Cómo llegar a platicar con los pequeños esa situación a pesar de que pues es algo que está sucediendo y que es necesario también de que se conozca para generarse más, inclusive más conciencia, ¿no? Porque el hecho de traer el cubrebocas como para qué, el hecho de no salir como para qué, es algo complicado, ¿no? Claro, y pusiste un buen ejemplo porque justamente la película, aunque es muy buena, es muy conocida, también tiene otro lado muy criticado en donde cómo cubrimos la realidad, ¿no? Bien lo dijiste, no necesariamente es crearle una fantasía al niño, pero sí en esta situación donde yo puedo controlar qué información y cómo te la doy, ¿no? Ahorita con esta situación que tenemos a nivel de pandemia, es muy diferente que yo diga que hay un virus, pensando en los niños, ¿no? Que hay un virus que si nos da, te mueres. Al niño lo único que se le queda es como que debo cuidarme de algo que no sé qué será porque no lo veo, no lo escucho, no sé ni cómo va a llegar, pero sé que me voy a morir. A diferencia de donde sí hay un virus, es una enfermedad que nos puede dar, pero tengo estas situaciones con que cuidarme. Volvemos a lo mismo, todo depende de qué edad tenga más o menos nuestro niño. Y ahí sí, por ejemplo, pensando en preescolares o menores, con que brindemos información clave
corta, breve, que el niño lo entienda, para él es suficiente, sobre todo si a mí como mamá o papá me ve tranquilo y que, o sea, como seguro, ¿no? Si le digo, no, no te preocupes, no va a pasar nada, pero por acá estoy a lo mejor temblando o titubeando, pues no necesariamente el niño se queda seguro. ¿Por qué? Porque de los principales miedos que tenemos es a que alguien se muera, ¿no? A que alguien se enferme y se muera. Y a nivel preescolar entiendo que se refiere a que se muere, pero no necesariamente todavía comprendo que no lo vuelvo a ver nunca, es decir, que no va a volver a despertar. A nivel edad primaria ya comprendo estas situaciones en donde sí me da miedo por mis seres queridos o personas cercanas y hasta mis propios compañeros o maestras que recuerdo o que tenía me asuste, ¿no? Pero sí les podemos dar como estas herramientas a los niños para que estén más tranquilos. Si bien decías a lo mejor el cubrebocas, el lavado de manos, a nivel médico, científico, también tenemos como estas dos versiones de ayuda o no. Lo que necesitamos es darle al niño esta seguridad y protección de que lo estamos cuidando y de que haciendo estos pasos podemos prevenir. No necesariamente lo vamos a evitar, porque bien decías, ¿qué pasa si alguien en algún momento si se enferma? Pero es una protección. Y entonces, hacia los niños, ¿qué pasa si ya algún familiar se enfermó? Pues tenemos que hacerlo para ellos tranquilo, en cuestión de decirles, sí, está enfermo, pero a lo mejor vamos a ir al doctor. Nunca prometer algo que no sabemos, es decir, sobre todo ahorita en esta situación, como el decirle, no, no pasa nada, va a estar bien, ya mañana sale, porque que bien decías, ¿no? ¿Qué tal que fallece? Y entonces ahí sí como le digo al niño que, pues ya me equivoqué, ¿no? Pero entonces sí le podemos decir que pues va a ir al doctor, que a lo mejor va a seguir los pasos en cuestión de medicinas, es decir, el proceso que lleve esa persona para que esté tranquilo. Pero lo que tenemos que estar observando es que ese niño, por ser niño, no se esté preocupando por cosas de adultos, pensando en de dónde voy a sacar para medicamentos, de dónde mi familia va a poder cuidarlos si todos trabajan. Es ahí donde al niño ya le resulta algo problemático. ¿Por qué? Porque aparte de que tengo a mi familiar enfermo, yo como niño estoy empezando a preocuparme por otras cosas que no debería porque ni tengo modo de solucionar y que solo va a ocasionar que yo esté mal, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener como estos señales de alarma de cómo brindo esa información y limitarla. O sea, si me pregunta, puedo contestar pues con la realidad, no vamos a mentir, pero sí que sea una verdad corta a su edad y ahí. Es distinto ya mayores, por ejemplo, 10, 11, 12 años para arriba, que ya la información que se maneja con ellos es distinta. Pero como niños sí tenemos que estar manejando esa información pues delicada, pero sí real. No manches, ahorita estás platicando eso, o sea, es manejar la información sencilla, fácil de entender, ahora sí que con palitos y manzanas con ellos. Y a lo mejor como lo dices, o bueno, yo lo entendí de esta manera, no pasar a los pequeños las preocupaciones que como adultos nos tocan como adultos. Porque si es cierto, si se les empieza a involucrar en esas cosas que ni tienen la posibilidad, no les corresponde y no tendrían ni por qué estar ahí, inclusive, pues no lo sé, tú cómo lo escuchas, enterándose, porque generas más angustia en ellos, no saben ni siquiera lo que es, pero pues es algo que anda por ahí y que todos están preocupados. Es más como esa intención de resguardarlos, por así decirlo, ¿no? Preguntan, se les responde, pero naturalmente en un lenguaje demasiado sencillo de acuerdo a lo que ellos estén solicitando, ¿verdad? No creándoles aún mayor confusión y sobre todo mayor preocupación, ¿no? Claro, no, y bien lo comentaste en cuestión de los niños pueden empezar a preocuparse por esas cosas, ¿no? Es empezar a sentir miedo. Y a lo mejor la mayoría de los niños diríamos, no, no les interesa, a lo mejor no es algo que les preocupe porque ellos están en otros juegos, en otras situaciones. Y pudiera ser verdad, la mayoría de niños no son niños que estén atentos a esa información. Pero ¿qué pasa donde si desde antes yo ya era un niño que mostraba signos de preocupación, donde a lo mejor ya tenía algunas señales como de ansiedad, donde ahora me sumas esto,
yo sí me empiezo a preocupar. Es decir, yo era un niño a lo mejor con estas características y ahorita con esta información de más puedo llegar a tener mucho más alta, pues un alto nivel de estrés en la infancia que no debería y que esto sí podría estar teniendo algún tipo de consecuencia en un futuro a nivel de desarrollo, de aprendizaje. No tanto la pandemia o la situación que estamos viviendo, sino cómo estoy yo percibiendo y lidiando con esta información, ¿no? El que en ese momento es lo que me está causando este conflicto. ¿Por qué? Oye, Porque dime. oye, y es que algo que mencionas ya pasó mucho tiempo. Hubiese sido un fin de semana que todos nos encerramos, muy bien, porque pasó en el 2010, 2009, cuando pasó lo de ¿La el influenza? influenza H que salió de aquí de México, ¿no? Y fue Claro. prácticamente 2 semanas o no me acuerdo cuánto, pero fue muy poquito y se solucionó. No sé qué pasó, pero se solucionó. Pero ahorita por mucho que se le quede algún pequeño, no sé cómo tú lo ves, que tú convives con los pequeños, por mucho que a lo mejor no se quieran dar cuenta, andan en su mundo. Oye, ya llevamos 6 meses encerrados, o más, creo, no sé cuántos, más de 6 meses encerrados sin poder ir a la escuela, volver a ir con nuestros amigos, compañeros, las clases son en línea. Indudablemente ya nos empezamos a dar, se empiezan a dar cuenta los pequeños y hay cómo ocultarlo, ¿no? Ya creo que ya llega un punto en el que ya es incontenible el poder generar a lo mejor una detener la información, porque donde quiera lo estamos escuchando, donde quiera lo estamos viendo y ese cambio de momento de que todos andábamos como si nada y de momento todos con cubrebocas es algo también yo lo siento como que impactante, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que a lo mejor hasta me regresaría en que si fuera un fin de semana, si hubiera sido un mes, 2 meses, tampoco es tan adecuado el como, bueno, si va a ser poco tiempo, pues entonces sí limito un poco la información, a lo mejor no te digo, porque de todos modos los niños se enteran, por más pequeños que sean, te decía, hasta los bebés notan diferencias, ¿no? Pero ahorita, por eso lo mencionaba al principio, donde es un buen momento para que podamos pensar en los niños y niñas, qué diferencias estoy teniendo en su conducta, porque ya llevamos un cierto tiempo donde la mayoría, hasta los adultos, tendríamos ya que tener esta adaptación de estarnos ajustando en el estado de ánimo, en el sueño, en la alimentación, hasta nuestras mismas actividades. ¿Qué pasa si después de todos estos meses no lo he logrado, no? Y posiblemente no lo he logrado porque ni me he dado cuenta que sigo luchando con toda esta situación de cambio. Pero comentaste algo bien importante que ya está sucediendo, pero que va a ser parte de en el momento que sobre todo los niños empiecen a regresar a sus actividades, porque ya no va a ser la misma situación. Y teníamos, por ejemplo, yo que trabajo en escuela, teníamos la situación de qué va a pasar el día que regresemos y que estamos acostumbrados a contener al niño abrazándolo, a lo mejor los niños lo Sí. que quieren es llegar a sentir ese contacto y ahora va a ser un no. O sea, espérate porque no te puedes acercar, porque aparte de que no te puedes acercar, yo traigo una máscara y traigo una careta y entonces casi que lo que menos se me pueda ver de la cara es mejor. Y para los niños y como sociedad mexicana eso es algo que nos impacta porque estamos acostumbrados al contacto físico, a la situación del afecto social que va a estar limitado, ¿no? Que ahorita a lo mejor ya nos adaptamos a esta modalidad virtual, pero en el momento que volvamos vamos a querer que sea como antes y no necesariamente. Y es otra de las situaciones con los niños que está pasando, que no necesariamente tengan el miedo a que un familiar se enferme o se muera, sino el qué pasa si ya no vuelve a ser como antes. Es decir, si yo ya nunca puedo regresar a la escuela y nunca puedo volver a ir a jugar con mis amigos o con mis compañeritos, o ya no puedo regresar como a celebrar mi cumpleaños con toda mi familia. Es decir, pongámonos a pensar en edad de los niños, cuáles son sus intereses, y es ahí donde vamos a estar encontrando esas preocupaciones que pueden llegar a sentir. Porque comentábamos lo de, bueno, me preocupo por la economía, estos ya son situaciones preocupantes en los niños que tendríamos que estar atendiendo. Pero si nos vamos a una situación un poco más adaptativa, en cuestión donde no sea tan alarmante, sí tenemos pequeños que se estén preocupando por si algún familiar sí sale a trabajar, por si ya no puedo regresar a la escuela, si a lo mejor qué tal que mi escuela ya se contagió y voy yo, es decir, a lo mejor un poco más de preocupaciones reales que sí pudieran llegar a pasar como contagiarme,
pero que podemos estarlo trabajando con ellos para que no llegue a un nivel demasiado alto o en donde ya empecemos a tener estas consecuencias. Y es que sí va a estar complicado para regresar a clases, ¿eh? Demasiado. Por mucho que ahorita rumores decían que regresaban en enero, ¿no? No creo, tal vez hasta marzo y no sé para cuándo sea porque hay que seguir resguardando a los pequeños. Es más como la educación que se debe de tener también para empezar a generar esa distancia por el momento, ¿no? Por el momento. Porque no lo había considerado de esa manera, así como tú lo platicas. ¿Qué va a pasar? Porque los niños llegan a jugar, llegan a jalar, se llegan a empujar, se llegan a contacto ante todo. ¿Y cómo va a ser ese punto? Y ahí sí, no va a ser tan fácil contener la información y sobre todo las acciones. Pero será trabajo de docentes, trabajo de psicólogos, apoyo en general emocional para poder empezar a generar ese tipo de conductas. ¿Por qué? Tal vez no sé si se les vaya a dar toda la explicación de por qué se están llevando a cabo esas acciones, pero hay que llevar a cabo estas acciones para cuidarte tú, para cuidarme yo, para que todos vivamos contentos y felices en la escuela, por así llamarlo, ¿no? No sé, ahorita que lo platicas sí me quedé pensando, ¿cómo irá a hacer eso, eh? Sí, y en realidad no tendríamos por qué esperarnos a que nos digan, bueno, ya, en un mes, en 15 días ya van a regresar los niños. En realidad tenemos que empezarlo a manejar desde ahora, porque ¿qué puede llegar también a pasar con los niños en donde, sí, ahorita ya estoy yo que quiero regresar y que quiero volver a ir a la escuela y con mis compañeros, pero ¿qué pasa si el día que en verdad voy a ir, ese día justo no quiero? O sea, en verdad yo no quiero ir porque qué tal que mi compañerito lo tiene, qué pasa si la maestra me lo pega, es decir, toda esta situación que los chicos van a estar pasando, tenemos que empezar a manejarlo con ellos desde ahorita, empezar a ver algo normal, correcto, todas estas medidas. Porque ¿qué pasa? Y yo creo que también lo habrás escuchado o hasta en algún momento nosotros mismos lo llegamos a decir, como, ay no, o sea, ya llegué y me quito el cubrebocas porque no soporto esto, porque, ay no, ya no lo soporto, ¿para qué nos dijeron que es? Eso es lo que los niños perciben. Bien decías, a lo mejor no entiendo cuál es la razón de yo ponérmelo, sí me explicaron que es para que no me enferme, pero no entiendo cómo funciona ese camino, pero lo que sí sé es que no me lo quiero poner porque es muy molesto, porque ay, no puedo respirar, y eso es lo que los niños empiezan a aprender. Entonces, a lo mejor ahorita están en casa o algunos saliendo, pero en el momento que yo llegue a escuela donde sí o sí lo voy a tener que usar o voy a tener que tener medidas, lo único que voy a pensar es no quiero, o sea, no quiero usarlo porque es muy molesto, porque mejor me sigo quedando en mi casa, ¿no? Entonces, desde nosotros mismos hay que estar viendo cómo estamos llevando a cabo estas medidas, cómo las expresamos, cómo me veo yo usándolo o hablando de eso, porque los niños es lo que perciben, lo ven, lo oyen y lo registran. A lo mejor hacen como que no nos oyen, no comentan nada, pero claro que se les guarda, ¿no? Y entonces en el momento que yo me dicen tengo que regresar a la escuela con estas medidas, no, pues no, mejor me quedo, mejor sigamos en casa, ¿no? Pues sí, porque a final de cuentas quien se preocupa de ello, pues son los papás. Sí es que se preocupan de darle protección a los pequeños en ese aspecto, ¿no? Y ya en la escuela, pues ya iba a ser más complicado porque ahora tendremos que llegar formados, tal vez, para que sepamos cuáles son las medidas que se tienen que llevar a cabo, cada cuánto, tal vez inclusive, no sé, un porqué muy sencillo, pero sobre todo que se convierta, como lo platicábamos al inicio, en una nueva normalidad en el sentido de que fue un cambio no gradual, sino yo creo que por eso es lo nuevo, ¿no? Porque fue como que directo de aquí hasta acá. Y cuando es así de poco a poquito, ni cuenta nos damos y no consideramos que sea algo nuevo, simplemente es gradual, pero cuando es abrupto, como pasó en este momento, yo creo que por eso es la nueva normalidad y cómo adecuar a los pequeños, cómo adecuarnos nosotros a esa nueva normalidad, sobre todo, yo creo, sin la palabra del tema del día de hoy, el miedo. Simplemente como algo que ya está dentro de nuestra sociedad y que, ¿qué crees? Vamos a tener que vivir de esa manera y pues no pasa nada, oiga, siempre y cuando sigamos las medidas necesarias y nos alimentemos bien y todo lo que se supone que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero pues que se nos hace fácil como mexicanos hacerlo, ¿no? Claro,
Y creo que a lo mejor, y ahorita lo decías, o más bien como el mencionarlo, tanto nosotros hacernos a la idea, pero sobre todo manejarlo con los niños, el que tengamos miedo no es algo malo. El que tengamos miedo no me hace menos o me hace menos valiente o, mi compañerito, él no tiene miedo, entonces él sí, él es mejor. Es decir, así como tenemos que normalizar las nuevas medidas, tenemos que normalizar ese miedo y entender por qué estoy sintiendo este miedo. Con los niños también, ok, me da miedo a lo mejor el que alguien se muera, es parte del proceso de cuestionarlos en cuestión de saber qué es lo que están pensando, qué es en verdad lo que les da miedo, el que ya no lo vean, el que a lo mejor veíamos, ¿no? El que dónde lo vamos, o sea, qué vamos a hacer o quién va a cumplir esas funciones. Es correcto con ellos, pero decíamos al inicio, el hacerlo parte de nuestro día a día, el preguntarles cómo están, o sea, cómo se sienten, si algo les enoja, algo les da miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nunca lo manejo en casa y un día en la noche antes de dormir llego y le pregunto, oye, ¿qué te da miedo? ¿Pero te da miedo mucho? ¿Te da miedo poquito? Es decir, cuando no lo he hecho, claro que puede parecer un interrogatorio, ¿no? Y el niño me va a decir, no, pues una de dos, o no te digo, o te voy a inventar algo nada más para que ya me dejes de preguntar, ¿no? Pero si lo vuelvo a algo en parte de la normalidad de sí está bien sentir miedo y explicarles que sentimos miedo porque necesitamos buscar cómo solucionarlo y no verlo como, ay, es que es muy miedoso, ¿no? O ya estás otra vez con esas pesadillas en la noche. Es decir, si lo minimizamos o lo ponemos en negativo, los niños, una, lo van a dejar de expresar o dos, van a intentar ellos solos trabajarlo, que no necesariamente lo hagan de una forma adecuada para ellos mismos, ¿no? Entonces sí hay que estarlo trabajando con ellos para ver qué es lo que les atemoriza. Puede ser que nada, es decir, no necesariamente va a estar pasando algo, pero sí el que podamos estarlos observando. Confianza es una de las cosas que se deben de tener con los papás, la comunicación. Yo creo que es esas dos cosas, ¿no? La comunicación principalmente, lo platicamos hace ratito, aunque sea reiterativo, la información de acuerdo a la propiedad. Porque a final de cuentas les van a llegar, estamos bombardeados de información por donde quiera. Uno está viendo las noticias, donde quiera lo están diciendo, la radio, donde quiera se está mencionando. Pero en quién va a confiar el pequeño? ¿En lo que nos dice la televisión o en lo que familia con esa comunicación, con esa preocupación y con esa confianza se está enfocando a brindarles a los pequeños, ¿no? Porque por mucho que sea a lo mejor lo más complicado, siempre y cuando se les esté brindando de la mejor manera y se les esté atendiendo, yo creo que es donde se va a encontrar pues una mejor respuesta, ¿no? Hacia cualquier situación que se presente. Sí, claro. Bien lo dijiste, la información conforme la edad, que eso nos dejaría que mínimo menores pensando en primaria hacia abajo, la información es muy concreta y también lo podemos pensar no solamente a la edad, sino a lo que estén ellos interesados en saber, es decir, cuál es tu inquietud. ¿Por qué? Porque entonces podemos tener a lo mejor dos niños de la misma edad, donde a uno lo que le interesa es cuándo va a poder salir al parque a jugar y a lo mejor el otro es cuando ya se va a acabar, es decir, cuándo se va a ir el virus, por así decirlo. Sí tenemos también que ver, porque de qué depende, una, pues de la experiencia que ya ha tenido, no es lo mismo a lo mejor un niño que no ha tenido contacto, bien decíamos, con algún familiar que ya se enfermó, es decir, que ya tengo un poco más de contacto a un niño que no. Entonces, si bien hay que tomar en cuenta la edad, también cuáles son sus preguntas, qué es lo que te preocupa, ¿no? Muchas veces podemos pensar que lo que les preocupa es como que se enfermen, alguien se muera y puede ser a lo mejor que no, que solo pueda ser como, pues es que cuándo voy a poder volver a salir, ¿no? O a lo mejor, ¿qué tal que está en el aire? O qué tal que no quiero mejor ni lavarme las manos porque qué tal que también viene en el agua. Tenemos ahí sí, como en casi todo que tiene que ver con niños, es muy individual lo que tenemos que estar con ellos viendo. Pero bien decías, el control de la información es súper importante. Pero otra situación que tenemos es, o que podemos hacer para ayudarles, es el brindarles la seguridad como papás, como adultos que estamos con ellos, de que están protegidos.
no necesariamente veíamos el que voy a prometer algo que no puede ser real, el que a lo mejor diga, nunca jamás aquí en esta casa a nadie le va a dar, porque eso es algo que no podemos tener, pero sí puedo decirle, pues si a alguien le pasa, pues entonces vamos a ir al doctor o no te preocupes, aquí tenemos a lo mejor, vamos a buscar quien nos ayude. Es decir, lo que ellos en ese momento requieren es saber que están cuidados y protegidos por nosotros, pero veíamos, la verdad es que ahorita y desde antes, no todos los niños tienen esta figura, pues, de protección que deberían de tener, porque entonces o me encargan con alguien, o a lo mejor aunque estoy con mamá o con papá, pues ahorita mamá y papá también puede ser que estén en casa con su mismo trabajo y aturdidos con otras cosas que no permiten el que yo esté atento del niño, ¿no? Pero sí es bien importante darles esa seguridad y protección sin mentirles o sin cambiarles la realidad, pero el que lo puedan saber de parte de nosotros. Comunicación, seguridad, confianza, tal vez honestidad por lo que tú dijiste al final, ¿no? Tal vez son como algunas de las cosas que podemos mencionar de lo que estamos diciendo en esta noche, porque luego lo más complicado es comunicarse y más con los pequeños porque creemos que no entienden, que no captan. Y sí entienden, pero pues obviamente a su edad. Si nosotros, Claro. que somos nosotros de supuestamente ya adultos o que ya hemos estudiado varias cosas, luego no entendemos, no, bueno, yo no capto, me cuesta mucho trabajo, por eso pregunto más veces para ver si entendí muy bien. Entonces, ¿cuánto más los pequeños? Y con esa misma confianza, con esa misma paciencia y sobre todo con ese mismo cariño, ese mismo amor para que pues estén tranquilos los pequeños, ¿no? Sí, sí, esos puntos son importantes y a lo mejor hasta yo agregaría el que malamente, creo que hasta lo comentamos en la última plática que tuvimos, que malamente le pusieron el nombre a nivel gobierno de distanciamiento social y en realidad la medida es un distanciamiento físico, ¿no? Cualquier ser humano necesitamos ese contacto, a lo mejor algunos más, otros menos, pero todos lo requerimos. Y en el caso de los niños, sí está ahorita pasando el que se está como evaluando qué impacto va a tener en el desarrollo de los niños el que no hayan tenido contacto con otros niños. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor que sea yo un niño que tengo hermanos, que ya no es la mayoría. Si acaso tendré un hermano, máximo dos, pensando en las edades ahorita de los pequeños, ¿no? Y aún así no es lo mismo la convivencia que tengo con el hermano, porque son otras situaciones familiares, a cuando estoy con otros compañeros. Y ese tipo de contacto con mis pares, con gente de mi edad, así como lo vemos los adultos, los adolescentes, el contacto con personas de mi misma edad que van en mi mismo pensar, me genera ciertas habilidades y herramientas que ahorita no las estamos teniendo. Entonces, sí lo que podemos hacer es ayudar y buscar el que a lo mejor de forma virtual pudiera ser, pero que mamás, o sea, entre mamás pueda ser como, bueno, me reúno con la mamá de tal compañerito y que se pongan a jugar, a lo mejor así como tú y yo ahorita, ¿no? Lo único que hacemos es vernos, pero ellos puedan estar interactuando, jugando, que es algo que eso sí no lo están teniendo y que es muy, muy importante en el desarrollo, el juego entre ellos mismos. Puede ser que lo modifiquemos para que sea virtual, pero sí es importante que lo busquemos entre niños de la misma edad. Y también el contemplar a otras personas como familiares que a lo mejor pude haber dejado de ver, porque otra cosa que luego a los niños les llega a preocupar es que posiblemente a lo mejor si yo convivía con cierta familia como mis tíos, mis primos y ahora ya no, dependiendo los niños llegan a pensar que es como, bueno, a lo mejor algo hice mal, a lo mejor ya no quieren venir a verme, a lo mejor algo está pasando que soy yo el que pues ya mejor no vengan o ya no voy yo. Entonces también es ahí donde tenemos que estar dándole la seguridad de los niños que a lo mejor estamos lejos pero seguimos juntos, ¿no? Es decir, no porque ya no nos veamos es como que ya no existimos. Y si nos vamos a niños mucho más pequeños, pues mucho mayor, porque si no te veo, no existes. Es decir, en el momento que tú ya no formas parte frecuente de mi círculo, no necesariamente voy a pensar que algo pasó, pero ya no te contemplo. Entonces ya solamente veo a mi círculo más cercano. Entonces, si ahorita tenemos esta posibilidad de forma virtual, brindarles esta a lo mejor limitada, pero esta posibilidad de que interactúen ellos solos,
estaría perfecto, porque tenemos niños que siguen viendo compañeritos en la escuela, pero al fin y al cabo son clases guiadas, mucho más que antes, porque ya no solamente tengo a la maestra que me dice qué hacer, sino tengo a mamá y a papá que me ayudan, pero también me están dando indicaciones y siéntate bien porque la maestra te está viendo. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, a lo mejor les dejo ahí, voy a estar ahí, obviamente, pero que ellos sean los que pregunten, los que interactúen, los que jueguen? Yo creo que en algún momento lo han visto mamás, papás o hasta quien tiene como niños cercanos donde yo lo que quiero es enseñar mi muñeco y no me dejan, ¿no? O sea, yo tengo el interés de, mira, mi gato, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que es como, mira, aquí está mi gato, ¿no? Ah, pues qué bueno, y platícame del gato. Es decir, que no todo se vuelva negativo en esta modalidad. También hay que sacarle lo bueno, que son las herramientas que ellos van a crecer con esto, ¿no? El tener como normal el hablar así, el hablar por la computadora y que sea algo natural, a diferencia de ahorita nosotros como adultos, que pues nos tuvimos que forzar a hacerlo, ¿no? A diferencia de ellos, que se les vuelve algo natural y brindarle estas opciones a ellos. Oye, va a estar complicado eso que platicas. Bien interesante, ¿eh? Porque vamos a regresar a la escuela, los pequeños, nosotros, bueno, todos. Y lo que nos va a preocupar es cómo le estamos haciendo con las calificaciones, cómo fue nuestra lectura, si estuvimos haciendo operaciones matemáticas lógicas y todo el punto que tiene que ver con lo académico. Nos vamos a preocupar por eso. Y la cuestión social, emocional, afectiva que se generó, se dejó de poner en práctica, no sé, todo ese punto no lo van a pelar. Y ahí es donde tú, yo en este caso también me incluyo, vamos a tener, y yo, y varios de los que están en esta área emocional, conductual, vamos a tener que contenerlo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque ahí viene otro de relajo. En México no estamos acostumbrados a ponerle atención a la salud emocional. Y menos a los de los pequeños. Porque pues yo así crecí. Y pues veme, así estoy. Pues con razón, así estamos, ¿no? Los pequeños también es necesario que tengan esa atención emocional para que puedan pues seguir, bueno, salir inclusive fortalecidos de esta situación que se está generando. Pero ya veremos qué sucede en ese momento. Gaby, te comento que aquí nos llegó un mensaje de Ricardo Quiroz que dice que inclusive para los adultos es difícil expresarles cómo que, cómo que es la nueva normalidad. Como seres humanos, los cambios suelen ser difíciles en muchas ocasiones y creo que para los niños es aún más. Hay que normalizar las emociones. Muchas veces para ellos es complicado entender las emociones que ellos no entienden del todo, como el estrés. Conocen la palabra, pero no saben en realidad el significado. A veces ni nosotros. Una vez me preguntaban en la maestría, ¿y qué es el estrés? Y ya, no, pues bueno, pues eso suena como tensión muscular, pero eso es estrés. Porque no es muy complicado también, ya para todo en este momento, y es estrés, ya todo es ansiedad, ya todo es depresión, pero independientemente de ello, quiere decir que hay algo ahí, en lo cual necesitamos poner la atención, necesitamos explorarlo y con ello también determinar qué rumbo tomar para poder, pues, salir a flote, ¿no? Salir a flote. Muchas gracias, Ricardo Quiroz. ¿Cómo lo escuchas tú, Gaby? Sí, no, en realidad tiene mucha razón en cuestión de, no voy a poder ayudar al niño, ayudarle a que lo vea como algo natural, a explicarle si yo no lo he hecho, ¿no? En esta situación tenemos el ejemplo de los aviones, ¿no? ¿Qué pasa cuando en los aviones te explican el que si algo sucede y baja la mascarilla, antes de, a lo mejor por reacción lo que voy a querer es ponérselo al niño, pero antes tengo que ponérmelo yo para poder ayudarlo a él. Es igual aquí, no voy a poder ayudarlo si yo tengo esta situación de miedo, de incertidumbre, de no sé qué es esto, de no sé ni qué es lo que estoy sintiendo y se lo estoy tratando de enseñar al niño. Pero bien dijiste, la verdad es que en México no es algo primordial, no es algo que nos preocupe ni como adultos, ni como padres o como niños. Entonces sí es importante, sobre todo ahorita, el empezarlo a ser primordial. A lo mejor no tanto que voy a decir que lo pongan en el primer lugar, pero empezarle a observar qué es lo que le digo, qué es lo que siento, qué es lo que veo, para entonces así empezar yo primero a hacerlo algo normal en mí, empezar a identificarlo y conocerlo y después podérselo explicar al niño, ¿no?
porque, por ejemplo, en los niños teníamos claro que difícilmente la familia llegaba como tal, como, bueno, tengo esta dificultad con el niño, con mi familia. Una de las que hacía esta función era la escuela, ¿no? El Sí. niño o los papás llegaban a este tipo de ayuda porque la escuela les decía, o van o pues no entran casi, ¿no? O van o tenemos esta situación donde no va a poder seguir avanzando. Hasta ahí llegaban y ahorita no la tenemos. ¿Por qué? Porque si bien las escuelas siguen interactuando con ellos, no es lo mismo, no es el mismo tiempo, no es el mismo contacto. Y la verdad es que, pues, como papás, también tratamos de, pues, de disimular ciertas cosas ante la maestra, ¿no? Eso es hasta natural. Pero si ahorita no lo tengo, difícilmente lo voy a hacer. Pero bien decía, antes tengo yo como adulto, como mamá o como papá, empezar a ver en mí qué está sucediendo para poderlo hacer con los niños. Porque en realidad con los niños hay mucha información, tanto de gobierno como de instituciones privadas, que hicieron información para cómo explicarles la situación, qué es lo que está pasando, con cuentos, con videos, con canciones. Pero no necesariamente eso al adulto, ya le expliqué al niño, el niño puede ser que lo haya entendido, pero ¿qué pasa si en algún momento el niño me dice no? No, o sea, no entendí, o a lo mejor sí le entendió y hasta le gustó y ahora canta la canción, pero en cierto momento me veo muy abrumado y yo como adulto no sé qué voy a hacer, o sea, no sé cómo reaccionar si no lo trabajo antes conmigo mismo. Aquí yo creo que ya casi para ir terminando, que ya nos mató el tiempo, como todas las ocasiones que tenemos invitados en este programa, recordar que el bienestar emocional no es una cuestión técnica, en el hecho de que no, nada más solucionale esa conducta que tiene y ya, ya lo dejamos entrar. Ve, tráeme la hoja de que ya está en terapia o que lo están atendiendo un psicólogo o psicóloga y ya con eso ya queda. Porque muchas veces lo entendemos como cuestión técnica, de que ya con eso pues vamos a quedar. Y ya quedamos solucionados y yo con una terapia quedo. Yo con dos Sí, como un quedo. trámite, ¿no? Meramente un trámite y no es así. Pero esto es por parte de la cultura y para eso también son estos programas, para que poco a poco las personas que se acercan, las personas que están interesadas, sepan y recordemos que esto es un proceso y que no nada más es la responsabilidad del psicólogo, no solo responsabilidad de la terapeuta, el terapeuta, es de los papás, somos todos juntos, somos un organismo vivo como familia, como sociedad. Entonces, ante todo, necesitamos también proteger a nuestros pequeños para que poco a poco vayan generando más fortaleza en ese aspecto y con ello mismo, pues protegernos a nosotros mismos para poder brindarles mayor información al respecto. Gaby, ya estamos terminando, ya nos estamos yendo, algo ya para finalizar todo esto que platicábamos. Yo dejaría con que a lo mejor sí, con lo que estuvimos platicando o con lo que he podido ver, no sé si a lo mejor mi niño o niña o sea, está teniendo como ciertas situaciones llamativas. Yo diría que lo que podamos hacer es esta semana a lo mejor empezar a observar qué es lo que me dice, escucharlo, a lo mejor ver qué conductas hace, las hacía antes o no, es decir, ver como qué tipo de cambios está teniendo para de yo ahí poder decir, bueno, a lo mejor esto ya no lo hacía o esto sí, y de ahí se pueda hacer como una diferencia de si es adaptativo, es algo normal por lo que está pasando, o ya es una situación en la que no, en la que ya tengo que poner atención, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar. Ya escuché todo esto, pero la verdad es que yo no sé si mi niño lo tiene o no. Pues podemos hacerlo, empecemos a ver si tiene algunos cambios que antes no, y lo podemos estar observando para poder ahí ya poniendo atención, interactuar, a lo mejor buscando ya alguna ayuda si lo requiero, pero resolviendo sus dudas. Yo me quedaría con preguntarle, escucharlo y resolver esas dudas que está teniendo. De ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que le está llamando la atención o no. Siempre y cuando, lo menciono, siempre y cuando estemos comprometidos y busquemos en realidad poner atención a nuestros pequeños. Si es meramente requisito, pues nada más un cómo estás y lo que me haya dicho no me interesó, pues es muy complicado, es muy feo, inclusive yo pues me atrevo a decirlo de esa manera, pero es comprometernos con ellos y con nosotros para que esto pues poco a poco vaya saliendo de una mejor manera, ¿verdad? Pues Gaby, ya nos estamos despidiendo, de verdad muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial que tendremos de tu programa, de nuestro programa acá existiendo, todos lo estamos
haciendo posible a través de estas participaciones tan geniales que estamos llevando a cabo. Y pues de la misma manera invitar a las personas que nos están viendo a que dejen sus comentarios. Ya por acá también como Marisol Nava que nos dice saludos maestra Gaby, excelente tema, alumna de el diplomado de habilidades y Claro. competencias psicoterapéuticas, el enfoque eclíptico que hemos estado viendo. De la misma manera, recordarles a todas las personas que nos ven que el próximo martes 17 a las 10 de la noche, vamos a tener otro tema muy interesante. En esta ocasión va a ser la psicóloga Katia Sarabia, quien nos va a platicar acerca de cuál es tu relación con la comida. ¿Cuál es la relación con los... Suena a lo mejor, yo diría que solamente como supervivencia, nada más para seguir funcionando. Pero pues creo que no todos lo vemos de esa manera, somos distintos, entonces sería interesante platicar al respecto. De la misma manera, recordarles, viene el tercer foro de formación humana, el desafío de vivir. Van a haber 4 conferencias, el maestro Mario Maldonado, la maestra María Elena Castillo, Diana Carrasquedo y también Dulce Lisbeth Piña, con los temas de la muerte como el fin de toda posibilidad, el diálogo una forma de reencuentro con el otro, la duda como una cualidad de la existencia humana, sentido de vida, descubriendo la magia de vivir. Entonces, no lo dejes pasar, próximo jueves 17 de diciembre, ahorita en el Buen Fin tenemos promoción especial, así que búscalo en nuestras redes sociales para que de esa misma manera, pues puedas ser parte de este evento que tenemos programado. Y como ya lo dijimos hace ratito, diplomado en habilidades y competencias psicoterapéuticas, un enfoque eclíptico, la segunda generación que vamos a abrir próximamente en 2021. Gaby, nos vamos. Gracias. Gracias, un gusto estar aquí otra vez. Gracias por haber aceptado la invitación y sabemos que no es la última porque viene en el 2021 más transmisiones que vamos a llevar a cabo aquí en la página de Visión, Formación Empresarial y Humana y de la misma manera en tu programa Acá Existiendo. Nos vamos, cuídense mucho, bonita noche, adiós. Gracias, bye.